Episodio 1. Orígenes y primeros pasos. James Marion Sims, nacido el 25 de enero de 1813 y fallecido el 13 de noviembre de 1883, es conocido por haber desarrollado una técnica quirúrgica para reparar la fístula vesicovaginal, una lesión devastadora tras partos prolongados. En el proceso, a mediados del siglo XIX realizó experimentos repetidos en mujeres esclavizadas, sin su consentimiento ni, en muchos casos, anestesia. Los relatos y las evaluaciones modernas han convertido su figura en materia de intenso debate. Hoy te prometo algo: al final de este episodio comprenderás cómo una cirugía que devolvía dignidad a muchas mujeres pudo nacer, paradójicamente, de la humillación y el dolor de otras. ¿Esperanza o explotación? Esa será la pregunta que guía este viaje. Nacido en una América estratificada, Sims fue un hombre de su época, ambicioso, técnico y profundamente arraigado en las jerarquías sociales que permitían, y normalizaban, el control absoluto sobre vidas ajenas. La fístula vesicovaginal surgía tras partos obstruidos. En el siglo XIX, significaba aislamiento, quemaduras de vergüenza, olor, pérdida de trabajo y, frecuentemente, destierro social. No era solo una herida, era una sentencia. En 1845, los dueños de plantaciones llevaron a todas las mujeres que padecían esa lesión. No las trajeron por compasión, sino porque la condición impedía que siguieran reproduciéndose y trabajando. Fue en ese cruce de utilitarismo y práctica médica donde comenzó la historia que contaremos. De todas las mujeres que pasaron por sus manos, 3 nombres atraviesan la historia: Anarcha, Lucy y Betsey. Eran jóvenes, esclavizadas, y sus cuerpos serían usados, repetidas veces, como campo de prueba para una técnica que los médicos describirían como triunfante. Sims practicó operaciones repetidas sobre las mismas pacientes, anotando cada intento como si fueran ensayos. A estas mujeres no se les ofreció la elección consciente ni la posibilidad de retractarse, en la ley y en la práctica eran propiedad. Es importante entender un punto técnico y ético: la anestesia, el éter y luego el cloroformo, comenzaba a ser conocida en esa época. Sin embargo, en muchos de los procedimientos sobre mujeres esclavizadas no se empleó. Sims, en algunos textos, argumentó razones médicas. Otros historiadores interpretan la ausencia de anestesia como parte de la deshumanización. Tras años de práctica en Alabama, Sims documentó su método y, en 1854, sus casos comenzaron a circular en la literatura médica. Su técnica fue vista pronto como un avance real. Por primera vez, muchos casos de fístula eran reparables. El beneficio profesional fue evidente: reconocimiento, posiciones y, más tarde, estatuas y honores. Las mujeres cuyo cuerpo sirvió para el método quedaron invisibilizadas en la mayoría de los relatos médicos. Voy a compartir una recreación, no una cita literal, basada en los apuntes de la época para intentar poner voz a quienes la historia silenció. Me llevaron como se llevan las cosas. Me acostaron, y fue dolor día tras día. Nadie me preguntó qué sentía. Me dijeron que sería mejor, que volvería a caminar orgullosa. Pero no me preguntaron si yo quería. Desde el mismo momento del triunfo, comenzaron a surgir preguntas que la medicina formal tardaría en enfrentar. ¿Puede un progreso técnico estar separado de su contexto moral? ¿A quién pertenece el conocimiento obtenido bajo coacción? Sims subió al podio de la fama. En 1875 y años posteriores su nombre se erigió en pedestales, literalmente, mientras las mujeres que fueron su material quedaban en los márgenes. Más adelante veremos a esas mujeres de cerca, sus nombres, su dolor, su resistencia. Y te mostraré documentos que cuestionan la versión oficial. ¿Cómo reconciliar un avance médico con el silenciado costo humano? Episodio 2. La clínica en Alabama, Anarcha, Lucy y Betsey. En Montgomery, Alabama, a mediados de la década de 1840, la residencia de James Marion Sims se transformó en lo que muchos llamaron clínica. Pero en realidad era un laboratorio de sufrimiento. Aquí comenzaron los experimentos que marcarían su legado. Dueños de plantaciones entregaron mujeres que sufrían de fístula vesicovaginal. Sims reunió un grupo permanente de pacientes, jóvenes esclavizadas, obligadas a vivir bajo su techo durante años de intervenciones. Lucy fue una de las primeras. En diciembre de 1845, con apenas 18 años, fue sometida a una cirugía experimental. No hubo anestesia. La operación duró más de 1 hora, la infección posterior casi la mata. Betsey, otra de las jóvenes, vivía con el miedo como compañera. Cada mañana podía ser el día de un nuevo intento. Los procedimientos se repetían, y ella,
sin voz ni voto, debía aceptar el dolor como destino. Anarcha fue la paciente que soportó la mayor cantidad de operaciones. Más de 30 procedimientos en un lapso de 4 años. 30 veces que su cuerpo fue campo de ensayo. 30 veces que el bisturí intentó corregir una herida de parto. No solo las pacientes eran esclavizadas. También quienes asistían al Dr. Sims. Jóvenes mujeres que sostenían, limpiaban y cuidaban entre operaciones, sin reconocimiento ni libertad. La anestesia con éter comenzó a usarse desde 1846. Sin embargo, en Alabama, Sims decidió operar sin ella, convencido de que las mujeres negras soportaban el dolor mejor que las blancas. Un prejuicio que revelaba el racismo incrustado en la medicina de su tiempo. Cada fracaso era seguido por otro intento. Sims modificaba suturas, ajustaba posiciones, cambiaba instrumentos. Así, a costa de la carne y el dolor de mujeres esclavizadas, se fue perfeccionando el procedimiento quirúrgico para cerrar la fístula. El vecindario blanco aplaudía los avances. Dentro de la clínica, las pacientes vivían entre susurros. No había espacio para quejarse. No había permiso para negarse. Finalmente, tras años de pruebas, Sims logró reparar la fístula de Anarcha. El resultado fue celebrado como un triunfo quirúrgico, la técnica funcionaba. Lo que casi nunca se mencionaba era el precio humano de esa victoria. Para imaginar ese momento, escuchemos una recreación dramatizada de lo que pudo sentir Anarcha. Me dijeron que estaba curada. Pero yo solo sentía cicatrices. No sabía si reír o llorar. Me pregunté, ¿qué quedó de mí después de tantas veces? La técnica quirúrgica convirtió a Sims en pionero. Para las pacientes, significó años de dolor, mutilaciones y miedo. Es el contraste más brutal, prestigio para uno, cicatrices para muchas. Algunos colegas comenzaron a preguntarse en voz baja, ¿hasta qué punto la ciencia justificaba ese sufrimiento? La duda quedaría silenciada por décadas, pero ya había nacido. Anarcha. Lucy. Betsey. 3 nombres que hoy emergen desde las grietas de la historia. Ellas fueron pacientes, pero también pioneras involuntarias de una cirugía que aún salva vidas. Más adelante descubriremos cómo esta técnica se transformó en prestigio internacional y cimentó la carrera de Sims en Nueva York. Mientras las verdaderas protagonistas quedaban enterradas en el anonimato. Episodio 3. La técnica y el descubrimiento. En una pequeña habitación de madera, iluminada por lámparas de aceite y con instrumentos rudimentarios de metal reluciendo bajo la llama vacilante, Sims prepara su escenario. No hay hospitales modernos ni quirófanos estériles, solo una mesa de madera, un par de asistentes y las mujeres esclavizadas, obligadas a someterse. Su objetivo es reparar la fístula vesicovaginal, una herida devastadora que dejaba a las mujeres con incontinencia permanente tras partos traumáticos. El año es 1845. La anestesia ya existe, el éter se emplea en ciertas cirugías, pero Sims no lo utiliza. Cree que las mujeres negras soportan mejor el dolor. Anarcha, Lucy, Betsey y otras más son obligadas a soportar procedimientos dolorosos, una y otra vez, mientras Sims prueba y falla. Sims no cuenta con herramientas diseñadas para este tipo de operación. Entonces improvisa. Dobla cucharas metálicas para crear el primer espéculo vaginal moderno. Con cada intento frustrado, perfecciona sus instrumentos, hasta desarrollar lo que será recordado como una de las piezas clave en la ginecología. Durante semanas y luego meses, las operaciones se repiten. El resultado es siempre el mismo: dolor insoportable, sangrados, infecciones. Las pacientes quedan postradas, a menudo en condiciones terribles. Pero Sims insiste. No hay registros de consentimiento, no hay opción de negarse. Sims escribe en sus notas: fallé de nuevo, pero aprendí algo. El tejido debe cicatrizar de otra forma. La sutura necesita mayor resistencia. No se trata de ciencia limpia y metódica, sino de ensayo y error sobre cuerpos vulnerables. Anarcha, la más joven, soporta más de 30 operaciones. La historia no preserva sus palabras, pero en su silencio se esconde una verdad incómoda: sin ella, el descubrimiento jamás habría ocurrido. Tras años de fracasos, en 1849, Sims anuncia que ha logrado cerrar una fístula con éxito. Su técnica consiste en suturar con hilos de plata, un material más resistente que los utilizados antes. El procedimiento funciona, y el médico se presenta como pionero. Las revistas médicas de la época lo reciben como un avance extraordinario.
En una era donde las mujeres sufrían en silencio lesiones posparto que las condenaban al aislamiento, la técnica de Sims promete una nueva esperanza. Pero el costo humano es invisible en esos artículos. Los nombres de Anarcha, Lucy y Betsey apenas aparecen. El reconocimiento no se dirige a quienes soportaron el sufrimiento, sino al hombre que utilizó sus cuerpos como campo de experimentación. El instrumento creado en esos años se perfecciona y pronto se difunde por toda Europa y América. El espéculo de Sims se convierte en una herramienta indispensable en la práctica ginecológica. Lo que nació del dolor de esclavas afroamericanas se transforma en símbolo de modernidad médica. Médicos de Filadelfia y Nueva York replican sus métodos. El nombre de Sims empieza a circular en congresos y publicaciones. Su reputación crece, y con ella la idea de que la ginecología como especialidad tiene un futuro brillante. Sims se convierte en un héroe de la medicina. Pero detrás de cada aplauso resuenan los gritos ahogados de quienes no pudieron elegir. La paradoja es clara, un avance que alivia a miles de mujeres en el futuro, construido sobre el sufrimiento de unas pocas a las que nadie preguntó. Imaginemos por un momento a una mujer blanca de clase alta en 1850. Ella entra en una consulta, recibe el diagnóstico de fístula y, gracias a la técnica de Sims, encuentra esperanza. Para ella, la operación representa dignidad recuperada. Para Anarcha, en cambio, representó un sacrificio perpetuo. En las noches silenciosas de Montgomery, mientras Sims dormía, las mujeres esclavizadas se curaban unas a otras, vendándose, limpiando heridas, compartiendo lágrimas. No hay registros médicos de ese cuidado, pero la historia oral recuerda que sin su resistencia mutua, ni siquiera las operaciones habrían sido posibles. El triunfo técnico de Sims lo lleva más allá de Alabama. Su ambición crece. Pronto fundará un hospital propio en Nueva York y será aclamado como el padre de la ginecología moderna. Pero la pregunta es inevitable: ¿puede un legado construido sobre dolor y explotación sostenerse sin caer bajo el peso de la verdad? Episodio 4. El Hospital de Mujeres en Nueva York, Gloria y Sombra. Es el año de 1853. Sims abandona Alabama y llega a Nueva York con una ambición clara: llevar su descubrimiento a la élite médica. Las calles vibran con la energía de una ciudad en expansión, un lugar donde la riqueza y la miseria conviven pared con pared. Con el apoyo de filántropos y médicos locales, Sims funda el Hospital de la Mujer en Manhattan, el primero en su tipo en los Estados Unidos. Sus puertas se abren con la promesa de atender a mujeres con enfermedades ginecológicas, algo hasta entonces descuidado en la medicina. La prensa lo celebra. Los periódicos lo describen como un visionario que devuelve la dignidad a las mujeres. En un mundo donde la salud femenina era considerada un tabú, Sims rompe barreras, al menos en apariencia. Pero no todas las mujeres que cruzan las puertas del hospital reciben el mismo trato. Las pacientes pobres, muchas de ellas inmigrantes irlandesas recién llegadas a la ciudad, son usadas como sujetos de experimentación, mientras las de clase alta acceden a tratamientos perfeccionados. Las escenas recuerdan demasiado a Alabama: operaciones repetidas, escaso alivio del dolor, instrumentos fríos y la mirada distante de un médico obsesionado con la perfección técnica. Para Sims, los cuerpos siguen siendo un medio hacia el prestigio. El nombre de Sims cruza el Atlántico. En Europa, sus técnicas se estudian, sus instrumentos se reproducen. En poco tiempo, su espéculo y sus suturas de plata se convierten en herramientas habituales en hospitales de Londres y París. El hospital, mientras tanto, funciona en medio de una contradicción: es un espacio que simboliza progreso médico, pero también refleja desigualdad. Mujeres ricas y pobres no solo reciben tratamientos distintos, sino que habitan mundos opuestos dentro de los mismos muros. Sims es descrito como un hombre de porte elegante, siempre vestido con levita negra, seguro de sí mismo. A los ojos de la sociedad neoyorquina, es un pionero. Pero en los pasillos del hospital, el murmullo de las pacientes cuenta otra historia: la del miedo, el dolor y la desconfianza. Algunos colegas médicos comienzan a criticarlo. Le acusan de exceso de experimentación, de practicar operaciones sin suficiente justificación. Aunque las voces críticas son pocas, anticipan el debate ético que se intensificará décadas después. Imaginemos una joven inmigrante, Mary, de apenas 20 años. Vive en una pensión abarrotada, llega al hospital con una lesión ginecológica grave. Para ella, el hospital representa esperanza, pero pronto descubre que su cuerpo será un campo de pruebas más. No hay contrato, no hay elección. Solo la promesa de una posible cura. En banquetes y conferencias, Sims es celebrado.
Su nombre aparece en los salones más distinguidos de Nueva York. Se codea con políticos, empresarios y miembros de la alta sociedad. El contraste entre la luz de su reputación y la sombra de su práctica es cada vez más evidente. En ocasiones, las operaciones se realizan frente a estudiantes y colegas, como lecciones vivientes. Las pacientes, cubiertas apenas por una sábana, se convierten en cuerpos expuestos al escrutinio. El hospital es tanto un lugar de sanación como un teatro de la ciencia. El impacto del Hospital de la Mujer trasciende Nueva York. Instituciones similares empiezan a surgir en otros estados, siguiendo el modelo de Sims. La ginecología, que antes era un área marginal, comienza a consolidarse como una especialidad médica reconocida. Mientras los libros médicos hablan de avances, las historias de las pacientes pobres rara vez se registran. El éxito de Sims se mide en técnicas perfeccionadas, no en vidas desgarradas por la experimentación. La historia oficial se escribe con tinta de prestigio, mientras la otra se pierde en silencio. A mediados de la década de 1850, Sims es considerado uno de los médicos más influyentes de su tiempo. Pero su camino hacia la cima lo ha construido sobre desigualdad, explotación y dolor. ¿Puede la gloria médica justificarse cuando las sombras son tan profundas? El éxito en Nueva York abre nuevas puertas. Pronto, Sims viajará a Europa, donde será recibido como héroe y ampliará su legado internacional. Pero allí también enfrentará dilemas, nuevas controversias y una fama que no podrá escapar de las preguntas incómodas. Episodio 5, Europa, fama, poder y controversia. En 1861, Sims zarpa rumbo a Europa. El Atlántico es el puente entre su pasado y un futuro de mayor reconocimiento. En la cubierta del barco, vestido de negro, observa el horizonte. No es un simple médico viajando, es un hombre que busca consolidar su nombre en la historia de la medicina. En la capital francesa, ciudad de luces y ciencia, Sims encuentra admiradores. Sus conferencias atraen a estudiantes y médicos que lo observan con reverencia. Su espéculo y sus técnicas quirúrgicas se difunden como símbolo de modernidad ginecológica. En Inglaterra, los hospitales más prestigiosos lo reciben. Allí realiza operaciones, imparte clases y participa en debates médicos. Los periódicos británicos lo llaman el pionero estadounidense de la ginecología. Su fama no se limita a los círculos médicos. Mujeres de la aristocracia lo buscan para atender problemas íntimos que antes eran tratados en silencio. Sims se convierte en un médico de élite, moviéndose entre salones dorados y hospitales. Pero mientras unos lo veneran, otros empiezan a cuestionar sus métodos. En cartas y publicaciones discretas, algunos médicos europeos señalan la brutalidad de sus procedimientos y la falta de anestesia en sus primeros experimentos. La sombra de Alabama lo persigue. En una conferencia en Londres, un colega le pregunta directamente: «Dr. Sims, ¿cómo justifica experimentar sin anestesia?». El silencio en la sala es denso. Sims responde con frialdad: «Era necesario. El dolor, aunque cruel, fue el camino hacia la cura». Sus palabras dividen al auditorio. En Europa, Sims es a la vez aclamado y criticado. Para muchos, encarna el avance quirúrgico. Para otros, representa la arrogancia de una ciencia que sacrifica la ética en nombre del progreso. Aun con las críticas, recibe honores. Se le invita a formar parte de sociedades médicas y a dirigir clínicas temporales. Su nombre, junto a figuras francesas y británicas, se consolida en manuales de medicina. En sus escritos europeos, Sims rara vez menciona a Narcha, Lucy o Betsy. Sus nombres desaparecen de la historia oficial. Lo que en Alabama fue sacrificio, en Europa se presenta como descubrimiento puro, despojado de contexto humano. Entre sus casos más recordados está el de una duquesa con problemas ginecológicos crónicos. La operación es exitosa, y la nobleza lo aclama aún más. Es el contraste brutal: mientras esclavas sufrieron en silencio, ahora reinas y duquesas celebran su talento. En cartas personales, Sims se describe cansado, aunque orgulloso. Reconoce que vive entre dos mundos, la gloria pública y las críticas que crecen en la sombra. La pregunta que evita responder es la misma que lo perseguirá hasta su muerte: ¿fue pionero o fue verdugo? Tras años en Europa, Sims regresa a Estados Unidos con un prestigio renovado. Ha sido aclamado en los salones más brillantes, pero también señalado en debates cada vez más incómodos. Su regreso marcará una nueva etapa: más poder, más reconocimiento y nuevas controversias. Episodio 6, Regreso a Estados Unidos, poder y crítica.
En 1868, Sims regresa a Nueva York. Su estancia en Europa lo ha transformado en una figura internacional. La prensa lo recibe como a un héroe que lleva la medicina estadounidense al mismo nivel que las potencias europeas. Las damas de la alta sociedad lo buscan para atender problemas ginecológicos que antes eran tabú. En sus consultas privadas, Sims ya no experimenta, aplica técnicas perfeccionadas, reservadas para quienes pueden pagarlas. La desigualdad sigue marcando su práctica. Sims retoma la dirección del Hospital de la Mujer. Bajo su mando, el centro crece en prestigio y recursos. Nuevas salas son construidas, y cada vez más estudiantes de medicina llegan a observar sus cirugías. No solo es médico, también es político. Es elegido presidente de la Asociación Médica Americana y participa en la fundación de sociedades científicas que moldean el rumbo de la medicina en Estados Unidos. Pero mientras su nombre brilla en congresos y universidades, los rumores sobre sus experimentos en esclavas resurgen. Algunas publicaciones recuerdan las operaciones sin anestesia, cuestionando la moral de un hombre que ahora disfruta de honores. En una reunión médica, un joven cirujano se atreve a preguntarle: «Dr. Sims, ¿es cierto que experimentó repetidamente en mujeres negras sin consentimiento?». La sala queda en silencio. Sims responde: «El deber del médico es buscar la cura, aunque el camino sea difícil». Sus palabras dividen, unos lo defienden como visionario, otros lo señalan como abusador. Su influencia lo lleva a ser nombrado médico personal de la emperatriz Eugenia de Montijo y consejero en hospitales de París, aún tras su regreso a América. Es la cúspide de su carrera. Ningún otro ginecólogo estadounidense ha alcanzado tanto prestigio internacional. El país aún cicatriza las heridas de la Guerra de Secesión. Mientras miles de afroamericanos recién liberados luchan por derechos básicos, la figura de Sims encarna la contradicción, un médico célebre, cuyo legado está cimentado en cuerpos esclavizados. Universidades lo invitan como conferencista honorario. Se escriben biografías que lo ensalzan como padre de la ginecología. Su nombre se asocia al progreso, mientras los testimonios de las mujeres que lo sufrieron permanecen enterrados en el silencio. Podemos imaginar a Sara, una mujer blanca de clase media, que llega a su consulta en Nueva York. Gracias a sus técnicas, recupera la salud perdida tras un parto traumático. Para ella, Sims es un salvador. Pero lo que Sara nunca sabrá es que esa cura nació de las lágrimas de mujeres que nunca tuvieron elección. A finales de la década de 1870, algunos médicos y periodistas comienzan a cuestionar abiertamente su pasado. El nombre de Anarcha aparece en informes médicos. Por primera vez, las pacientes esclavizadas son reconocidas como parte esencial del descubrimiento. Sims se defiende con vehemencia en cartas y conferencias, insistiendo en que su intención siempre fue curar. Pero sus explicaciones ya no convencen a todos. La medicina comienza a reflexionar sobre los límites de la ética en la investigación. En sus últimos años activos, Sims vive entre honores y polémicas. Es invitado a banquetes y retratado como figura nacional, pero también señalado en círculos críticos que ven en él un ejemplo de cómo el progreso puede construirse sobre la explotación. La carrera de Sims se acerca a su final. Su nombre está escrito en la historia, pero también en las cicatrices de mujeres que nunca eligieron. La pregunta queda abierta: ¿será recordado como héroe o como villano? Más adelante revelará cómo su vida terminó, y cómo comenzó su verdadero juicio, el de la memoria. Episodio 7, Últimos años y muerte, entre honores y silencios. Es la década de 1880. Sims, ya con el cabello completamente blanco y los movimientos más lentos, sigue siendo una figura reconocida en Nueva York y Europa. Su porte elegante se mantiene, pero su cuerpo empieza a mostrar los estragos del tiempo. Deja de operar con la frecuencia de antes, aunque continúa participando en conferencias y sociedades médicas. Cada aparición pública es recibida con aplausos, como si la ciudad quisiera olvidar las sombras de su pasado. Aún recibe pacientes selectas, damas de alta sociedad que lo consideran un símbolo de seguridad. Sus consultas privadas son más breves, más ceremoniales, como si la sola presencia del padre de la ginecología bastara para otorgar confianza. Mientras tanto, en publicaciones médicas menores y conversaciones privadas, surgen voces que recuerdan sus experimentos en Alabama. Son murmullos, pero ya no pueden ser ignorados. Un nuevo aire de conciencia ética empieza a soplar en la medicina. Sims evita hablar de Anarcha, Lucy y Betsy. En sus escritos finales, los nombres desaparecen por completo. Es como si tratara de borrar los cimientos de su propio legado, ocultando a las mujeres que hicieron posible su fama.
a pesar de las críticas, recibe homenajes en Francia e Inglaterra. Es invitado a congresos como orador honorario, y su nombre aparece en manuales médicos. El contraste es brutal, la gloria pública sigue intacta, mientras el costo humano permanece en silencio. Sufre episodios de angina y dolores crónicos. Su andar ya no es firme, y en cartas privadas admite sentirse agotado. Sin embargo, insiste en mantenerse activo, como si temiera que el retiro lo condenara al olvido. En noviembre de 1883, Sims se enferma gravemente. En su casa de Nueva York, rodeado de familiares y discípulos, pasa sus últimos días en cama. Su rostro, alguna vez altivo, ahora refleja vulnerabilidad. El 13 de noviembre de 1883, James Marion Sims muere a los 65 años. La noticia recorre periódicos en Estados Unidos y Europa. Se lo describe como el gran benefactor de la mujer, el padre de la ginecología moderna. Su funeral es multitudinario. Médicos, políticos y miembros de la élite lo despiden con honores. Sus restos son trasladados a Carolina del Sur, donde reposan bajo un monumento conmemorativo. La historia oficial lo celebra como héroe. Pero en su despedida no hay espacio para Anarcha, Lucy ni Betsey. Sus nombres no son pronunciados, sus sacrificios no son recordados. El duelo de Sims es pomposo, el de ellas, eterno y sin testigos. La vida de Sims termina entre aplausos, pero su legado apenas comienza a ser discutido. El verdadero juicio no llegará en su tiempo, sino en el nuestro. Más adelante descubriremos cómo la memoria colectiva empezó a cuestionar al padre de la ginecología y a rescatar las voces olvidadas de las mujeres que lo hicieron posible. Episodio 8. La construcción del legado, monumentos, memoria y olvido. En 1903, 20 años después de su muerte, un grupo de médicos y filántropos levanta una estatua de bronce en honor a Sims en Central Park. Lo presentan como el benefactor de la mujer, un héroe incuestionable. La estatua, imponente, muestra a Sims de pie, con mirada firme y gesto paternal. Pero bajo esa imagen monumental, no hay una sola palabra sobre Anarcha, Lucy o Betsey. Su sufrimiento queda oculto tras el mármol y el bronce. En su tierra natal también se levantan monumentos. Escuelas y hospitales llevan su nombre. El sur estadounidense celebra a uno de sus hijos más ilustres, sin reparar en el contexto esclavista que cimentó sus descubrimientos. Durante la primera mitad del siglo XX, los manuales médicos y las historias oficiales lo describen como un pionero visionario. El mito de Sims se repite una y otra vez, consolidando un legado sin fisuras. En la década de los 60, con el auge de los movimientos por los derechos civiles y el feminismo, algunos historiadores comienzan a señalar las contradicciones de su historia. Por primera vez, se habla de experimentación sin consentimiento. En universidades y congresos médicos, se empieza a cuestionar el mito. El brillo de la estatua se opaca, aunque todavía domina el relato. El silencio sobre las pacientes negras empieza a resquebrajarse. Investigadores rescatan de los archivos quirúrgicos la presencia insistente de un nombre, Anarcha. Una joven sometida a más de 30 operaciones. Su historia empieza a salir a la luz como símbolo de resistencia y sacrificio. En los años 80 y 90, autoras feministas denuncian el sesgo de la historia oficial. Señalan cómo la ginecología moderna se fundó sobre los cuerpos de mujeres vulnerables, sin reconocimiento ni justicia. Al inicio del siglo XXI, la estatua en Central Park se convierte en un foco de protesta. Activistas de comunidades afroamericanas y feministas exigen su retiro, acusando a Sims de racismo y de abusos médicos. Los periódicos publican editoriales enfrentadas. Unos defienden a Sims como pionero, otros lo acusan de violar derechos humanos. Por primera vez, la memoria de las pacientes esclavizadas entra en la esfera pública. En 2018, tras años de debate, la estatua de Sims es retirada oficialmente de Central Park. El acto es simbólico, el médico célebre desciende de su pedestal, y el espacio queda vacío, abierto a nuevas memorias. Activistas y artistas proponen homenajes a Anarcha, Lucy y Betsey. Placas, murales y memoriales buscan devolverles un lugar en la historia. La narrativa cambia, ya no es solo Sims, ahora también son ellas. El legado de Sims queda dividido entre la gloria y la condena. Su nombre aún vive en manuales médicos, pero también en debates éticos y protestas sociales. Más adelante veremos cómo la historia de Anarcha, Lucy y Betsey se transforma en un grito de justicia y en un llamado a reescribir la memoria de la medicina. Episodio 9. Relecturas contemporáneas, ética, raza y género. Hoy, en pleno siglo XXI,
Los estudiantes de medicina reciben un dilema: ¿cómo admirar a un pionero sin ignorar la violencia de sus métodos? La historia de Sims se convierte en un espejo incómodo sobre ética, raza y género en la ciencia. El surgimiento de la bioética en la segunda mitad del siglo XX, con principios como autonomía, consentimiento informado y justicia, abre una nueva lectura de las prácticas de Sims. Lo que antes se veía como innovación, ahora se interpreta como abuso. Historiadores subrayan cómo el racismo estructural permitió que los cuerpos de mujeres esclavizadas fueran tratados como objetos de laboratorio. No era solo un individuo, sino un sistema entero que naturalizó la desigualdad en nombre de la ciencia. Las voces femeninas estuvieron ausentes de la narrativa médica durante más de un siglo. Hoy, investigadoras y escritoras reescriben la historia, destacando el sufrimiento, pero también la resistencia de Anarcha, Lucy y Betsey. En facultades de medicina, los estudiantes debaten: ¿debe enseñarse a Sims como un héroe, un villano, o ambas cosas a la vez? Los libros de texto se reescriben, incorporando la complejidad de su legado. La investigación contemporánea revela detalles inéditos sobre Anarcha, su edad, su vida en la plantación, su lucha por sobrevivir a decenas de cirugías. Su nombre ya no es una nota al pie, sino parte central del relato. Colectivos feministas sostienen que las tres mujeres deben considerarse cofundadoras invisibles de la ginecología moderna. Sin ellas, sin su sufrimiento y su resistencia, el avance quirúrgico no habría sido posible. La teoría de la interseccionalidad ilumina el caso Sims: ser mujer, ser negra y ser esclavizada multiplicaba la vulnerabilidad. Este triple eje de opresión explica cómo fue posible la experimentación sin consecuencias legales. En redes sociales, en columnas de opinión, en museos y conferencias, la historia de Sims se discute con intensidad. Para algunos, representa el costo inevitable del progreso; para otros, un recordatorio de las cicatrices del racismo en la ciencia. El caso también resuena en los debates actuales sobre medicamentos y tratamientos de alto costo. La pregunta es la misma: ¿a quién beneficia realmente la innovación? ¿Y a quién se deja fuera? El retiro de la estatua de Sims abre un debate global: ¿debemos destruir los monumentos de figuras controvertidas, o reinterpretarlos? La memoria pública se convierte en un campo de batalla. Algunos artistas contemporáneos crean esculturas y performances que elevan a Anarcha, Lucy y Betsey como símbolos de resistencia. La historia se invierte: ahora son ellas quienes ocupan el centro de la escena. Testimonios de mujeres afroamericanas de hoy conectan su experiencia con la de las esclavizadas del siglo XIX: desconfianza hacia el sistema médico, desigualdad en la atención, y una lucha continua por el respeto y la dignidad. El legado de Sims ya no puede contarse sin las voces de las mujeres que lo hicieron posible. La pregunta queda abierta: ¿podemos reconciliarnos con una ciencia nacida entre la esperanza y el dolor? Más adelante, exploraremos cómo la historia se proyecta hacia el futuro y qué significa construir una medicina verdaderamente justa. Episodio 10: Legado y futuro, hacia una medicina justa. ¿Es posible construir una medicina justa cuando sus cimientos están marcados por la desigualdad? El legado de Sims y de las mujeres que lo acompañaron abre un debate que trasciende la historia y toca nuestro presente. Hoy, cada vez que un investigador solicita consentimiento informado, cada vez que se discute la inclusión de minorías en ensayos clínicos, la sombra de Anarcha, Lucy y Betsey está presente. Ellas recuerdan lo que ocurre cuando esas voces se ignoran. En universidades y hospitales, nuevos programas se enfocan en la equidad médica, reducir la mortalidad materna en mujeres afroamericanas, garantizar acceso a tratamientos, entrenar a médicos en sensibilidad cultural. Los códigos modernos, como la Declaración de Helsinki, nacen de un aprendizaje doloroso: los abusos del pasado no deben repetirse. Sims se convierte en ejemplo de lo que sucede cuando la ciencia olvida la dignidad humana. Anarcha, Lucy y Betsey no dejaron diarios ni cartas. Pero su dolor está escrito en los registros quirúrgicos de Sims. Hoy, ese archivo se lee con otra mirada, ya no como notas de éxito, sino como testimonios de resistencia. En Montgomery, Nueva York, artistas erigen nuevas obras. No celebran a un médico solitario, sino a las mujeres que hicieron posible el nacimiento de la ginecología. Sus nombres brillan en placas, murales y esculturas. Profesores de historia médica invitan a sus alumnos a debatir: ¿cómo juzgar el pasado con los valores del presente? No hay respuestas simples, pero sí un compromiso: aprender de la historia para no repetirla. Hoy, como en tiempos de Sims, surgen terapias revolucionarias que cuestan millones de dólares. El dilema se repite: ¿es la esperanza definitiva o un negocio que divide al mundo? La historia se vuelve un espejo del presente. Las farmacéuticas,
al igual que los médicos del siglo XIX, enfrentan un dilema ético: no basta con innovar, hay que garantizar acceso justo. La presión social exige que la ciencia sirva a todos, no solo a quienes pueden pagar. Imaginemos un futuro donde cada descubrimiento se haga con consentimiento, cada tratamiento se diseñe para todos, cada monumento recuerde también a quienes sufrieron. Ese futuro está en construcción. El testimonio de una mujer afroamericana en un hospital actual resuena: mi abuela no confiaba en los médicos. Yo tampoco, hasta que una doctora me escuchó. Ahí comenzó mi cura. La confianza es también medicina. La historia de Sims enseña que no basta con celebrar avances. Debemos recordar siempre quién pagó el precio y cómo podemos hacerlo mejor. La memoria se convierte en brújula. Algunos proponen becas y programas médicos con el nombre de Anarcha, Lucy y Betsy. No como víctimas silenciosas, sino como pioneras involuntarias de una disciplina que cambió el mundo. La ginecología moderna no es solo obra de un hombre, sino de muchas mujeres cuyas voces fueron silenciadas. Reconocerlo no borra el pasado, pero abre la puerta a una medicina más humana. Hoy sabemos que la esperanza no puede construirse sobre el dolor de los invisibles. La historia de Sims, Anarcha, Lucy y Betsy nos deja una lección clara: la ciencia sin ética no es progreso, es abuso. Y ahora la pregunta es tuya: ¿tú qué piensas? ¿Vale la pena el costo del progreso cuando no todos pueden acceder a él? En nuestro próximo documental descubriremos otra historia que divide al mundo: los medicamentos más caros de la historia, terapias que prometen milagros, pero que cuestan millones. Si te gustó este video, compártelo con alguien que ame la ciencia, dale like y suscríbete. Y recuerda, la información es poder, y la salud, lo más valioso que tenemos.